Hola y bienvenidos a la tercera semana del desarrollo embrionario. Esta es una etapa fundamental porque durante este tiempo ocurren procesos claves que permiten que el embrión empiece a organizarse y formar las bases de todos sus órganos y tejidos. Empezaremos hablando del disco embrionario. Esta es una estructura plana y en forma de disco que aparece en etapas tempranas del desarrollo embrionario. De este disco surgirán todas las capas y estructuras del embrión. Este disco va a cambiar su forma para poder hacer su desarrollo. Inicialmente es plano y redondeado, pero con el tiempo se alarga, formando dos extremos importantes. El extremo craneal, que va a ser el frente del embrión, que se va a ensanchar, y el extremo caudal, que va a ser el final del embrión y se va a estrechar. A este final le aparece lo que es la línea primitiva, que no crece mucho, pero va a ser muy importante para el desarrollo. Lo veremos a continuación. Tenemos que entender que la línea primitiva es la estructura que va a permitir la invaginación de las células superficiales, es decir, que las células migran hacia dentro del disco, yendo hacia adelante y hacia los lados. Estas células van a formar las capas germinales, como lo son ectodermo, mesodermo y endodermo, y este proceso se le llama la gastrulación. También tenemos que reconocer que la línea primitiva es muy importante, porque esta va a seguir generando células nuevas hasta el final de esta tercera semana, en las cuales van a ayudar a diferenciar de manera cefálica la cabeza y el cuello, y de manera caudal la cola y la parte baja del tronco. En la tercera semana del desarrollo embrionario ocurre un proceso fundamental llamado gastrulación. Durante este proceso se forman las tres capas germinales que darán origen a todos los órganos y tejidos del cuerpo: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La gastrulación comienza con la aparición de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al inicio, esta línea es poco visible, pero entre los 15 y 16 días se forma claramente como un surco angosto con pequeñas elevaciones a los lados. En el extremo anterior de esta línea está el nodo primitivo, que es una pequeña elevación con una depresión central llamada fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y al llegar allí cambian su forma para invaginarse, o sea, se hunden y se deslizan por debajo del epiblasto, y este movimiento se llama invaginación. Tras invaginarse, algunas células desplazan al hipoblasto y forman el endodermo. Otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo, creando el mesodermo. Finalmente, las células que permanecen en el epiblasto forman el ectodermo, y de esta manera el epiblasto se convierte en la fuente de todas las capas germinales. Mientras tanto, las células migran hacia los lados y hacia el extremo cefálico del embrión, extendiéndose más allá del disco embrionario y entrando en contacto con el mesodermo extraembrionario que recubre el saco vitelino y el amnios. Entre la notocorda y la membrana orofaringea se forma la placa precordal, que será importante para la formación del prosencéfalo, o sea, la parte anterior del cerebro. Por último, en el extremo craneal del disco, la membrana orofaringea es una pequeña zona donde el ectodermo y el endodermo están estrechamente unidos y será el lugar donde se formará la cavidad oral. Este proceso está regulado por una proteína llamada FGF8, que es producida por las propias células de la línea primitiva. FGF8 provoca la pérdida de una proteína llamada eccaderina, que normalmente mantiene unidas las células, facilitando así la migración. Además, activa un factor de transcripción llamado Brachyury o BRACHIURI, que dirige básicamente la formación del mesodermo. Al invaginarse las células que formarán la notocorda, las células prenotocordales a través del nodo primitivo se desplazan en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto de tal modo que por un periodo breve la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que forman la placa notocordal.
al tiempo que el hipoblasto es sustituido por células del endodermo que se invaginaron a través de la línea primitiva. Las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen entonces un cordón sólido de células, la notocorda definitiva, que subyace al tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Debido a que la elongación de la notocorda es un proceso dinámico, primero se forma el extremo craneal y se agregan regiones caudales, al tiempo que la posición de la línea primitiva se desplaza en esa misma dirección. Las células de la notocorda y prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal, una zona ubicada justo en un sitio caudal a la membrana orofaringea, y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. En el punto en que la foseta produce una muesca en el epiblasto, el conducto neuroentérico conecta temporalmente las cavidades amniótica y del saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, cuya estructura es similar a la de la membrana orofaríngea, está conformada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, sin que exista el mesodermo. Cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación. Este divertículo, el divertículo alantoentérico o alantoides, aparece alrededor del día 16 del desarrollo. Si bien en algunos vertebrados inferiores el alantoides sirve como reservorio para los productos de excreción del sistema renal, en el humano persiste como en estado rudimentario. No obstante, puede estar implicado en anomalías del desarrollo vesical. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario se establecen los ejes corporales que van a definir la forma y orientación del cuerpo. Estos ejes son tres: el anteroposterior, cráneo-caudal, el dorso ventral, espalda-vientre, y el izquierda-derecha, la simetría lateral. Los ejes anteroposterior y dorso-ventral son los primeros en establecerse. Desde la fase del blastocito ya se define el eje anteroposterior, que corresponde a la dirección de la cabeza hacia la cola. En esta etapa, las células llamadas endodermo visceral anterior migran hacia el extremo craneal, que será la futura cabeza. Estas células expresan genes importantes como OTX2, LIM1 y HEX1, y secretan proteínas llamadas Cerberus y leptin, que inhiben una proteína llamada nodal para marcar el extremo craneal. En el extremo opuesto, donde no hay Cerberus ni leptin, nodal permanece activo y ayuda a formar la línea primitiva, que es fundamental para el desarrollo del eje longitudinal. La línea primitiva aparece en la superficie del epiblasto y por ella migran células que formarán el mesodermo y el endodermo. El nodo primitivo, ubicado en el extremo craneal de esta línea, actúa como un organizador del desarrollo, regulando la formación de la notocorda. La notocorda es una estructura esencial que define la simetría corporal e induce la formación del sistema nervioso. La proteína BMP4 promueve la formación de estructuras ventrales. Para que se formen las estructuras dorsales como la notocorda y las somitas, el nodo primitivo secreta inhibidores de BMP4, cordina, nogina y folistatina. Estos inhibidores permiten que el mesodermo craneal se dorsalice y forme estructuras que darán origen a la columna y músculos. El eje lateral se determina mediante una compleja cascada molecular que empieza con la secreción del factor FGF8 en la niña y nodo primitivo. Esto induce la expresión del gen nodal, que queda restringido al lado izquierdo gracias a la acción de la serotonina y el factor MAT3. Otros genes importantes en este proceso son LEFT1, PIX2 y SHH, que regulan la asimetría. La correcta función de los cilios en el nodo es vital para crear un gradiente que dirige estas señales hacia el lado izquierdo. Si hay alteraciones en esta señalización, pueden ocurrir defectos de lateralidad como situs inversos
que son los órganos invertidos, dexprocardia, que es el corazón orientado hacia la derecha, y heterotaxia, que es la disposición anormal de órganos. Se han integrado mapas de las regiones del epiblasto que migran y se invaginan por la línea primitiva, y se han identificado sus destinos finales. Por ejemplo, las células que se invaginan por la región craneal del nodo se convierten en la placa precordal y la notocorda. Las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierten en el mesodermo paraxial. Las células que migran por la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio. Las que migran por la región más caudal de la línea primitiva constituyen el mesodermo de la placa lateral y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva contribuyen al mesodermo extraembrionario. Desarrollo posterior del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por la presencia de vellosidades primarias constituidas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincitial. En su desarrollo posterior, células mesodérmicas invaden el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia la decidua. La estructura recién formada se conoce como vellosidad secundaria. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas en el centro de la vellosidad comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y vasos sanguíneos pequeños y dan origen al sistema capilar velloso. La vellosidad se denomina entonces vellosidad terciaria o vellosidad placentaria. Definitivo. Los capilares dentro de la vellosidad terciaria establecen contacto con los capilares en desarrollo en el mesodermo de la placa coriónica y en el pedículo de fijación. Estos vasos sanguíneos a su vez hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario de modo que conectan a la placenta y al embrión. Así, cuando el corazón comienza a latir en la cuarta semana de desarrollo, el sistema de vellosidades está listo para dar al embrión una provisión apropiada de nutrientes esenciales y oxígeno. A la par de estos cambios, las células del citotrofoblasto presentes en las microvellosidades penetran progresivamente al sincicio suprayacente hasta alcanzar el endometrio materno. Ahí establecen contacto con extensiones similares de los troncos nerviosos vecinos para formar una cápsula citotrofoblástica externa delgada. Esta capa circunda de manera gradual al citotrofoblasto en su totalidad y fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno. Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica hasta la decidua basal se denominan vellosidades troncales o de anclaje. Las que se ramifican de las paredes laterales de las vellosidades troncales se denominan vellosidades libres, y a través de ellas se intercambiarán los nutrientes y otros elementos. Por su parte, la cavidad coriónica crece, y para el día 19 o 20, el embrión está unido a su cápsula trifoblástica por un pedículo de fijación delgado, convirtiéndose más adelante en el cordón umbilical que forma la conexión entre la placenta y el embrión.